el tribunal, la gracia y la sentencia. Preste atención ahora. Necesito que escuche esto con toda su alma. No estamos jugando a la iglesia. No estamos jugando al cristianismo. No estamos jugando a ser seguidores de Jesús. Con Dios no se juega. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Esto es serio, esto es eterno. Solo sigue a Jesús quien imita a Jesús. No es discurso, no es música, no es emoción, es imitación, es transformación. Y si yo le estoy diciendo esto a usted, imagine el peso que recae sobre mí, porque está escrito, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago capítulo 3, versículo 1. Yo también estoy bajo juicio. Usted también lo está. Todos lo estamos. Pero ahora escuche el equilibrio. Jesús nunca predicó condenación sin abrir la puerta de la gracia. Él dijo que es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Y aquí está la esperanza. Si usted mira hacia sí mismo ahora y dice, yo no puedo, entonces usted está comenzando a entender. El apóstol Pablo dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos capítulo 7, versículo 19. Él reconoció la lucha, pero él no terminó ahí. Él declaró, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos capítulo 7, versículo 25. Porque Jesús clavó en la cruz la lista que podría condenarlo. La Escritura dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Esto es gracia, pero la gracia no es permiso para continuar en el error. La gracia es poder para cambiar. Muchos citan, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero pocos continúan leyendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Salvos para qué? Para vivir diferente, para hacer el bien, para andar en obras que reflejen a Cristo. Entonces levántese, diga basta. Basta al mundo y sus concupiscencias, basta al diablo y sus ofertas de corrupción. Basta a la carne y sus deseos desordenados. Diga, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Descubra quién es usted. Usted no fue llamado para ser un cristiano artificial. Usted fue llamado para ser semejante a Cristo, pequeño Cristo, amando más, perdonando más, sirviendo más, temiendo más, vigilando más. Y si usted persevera, si usted anda en arrepentimiento real, si usted permanece fiel, usted oirá las palabras más gloriosas que existen. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Esa es la sentencia que vale la eternidad. Y recuerde, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Pronto, más pronto de lo que pensamos, tal vez antes del próximo amanecer, tal vez antes de la próxima respiración. Usted está en juicio, pero la gracia aún está abierta. La puerta aún no se ha cerrado. No la desperdicie. Arrepiéntase, crea, viva, imite a Cristo, y que en aquel día usted no oiga, no os conozco, sino que oiga, venid, benditos de mi Padre. Ese es el tribunal, esa es la verdad, esa es la esperanza. Amén. Bloque 1. El despertar. Si usted está escuchando este audiolibro, le pido que se detenga por algunos minutos. No porque yo tenga algo interesante que decir,
sino porque lo que está en juego es su alma. Y cuando digo alma, no uso una palabra religiosa, hablo de su eternidad. Necesito comenzar dando un testimonio. No es un testimonio de un milagro financiero ni de una experiencia emocional. Es un testimonio de pavor. Antes de todo esto, hubo un tiempo en que yo creía que estaba bien. Asistía a la iglesia, escuchaba predicaciones, conocía versículos y sabía hablar en lenguaje cristiano. Como muchos, pensaba que el juicio era un evento distante, algo que pasaría después de la muerte o en el fin de los tiempos. Pero el Señor comenzó a inquietarme. Fui llevado a leer el Nuevo Testamento muchas veces. Tal vez este sea el camino que falta para muchos de nosotros, leer hasta que la mente se abra. Y hubo un día en que mi mente se abrió, y cuando eso pasó, entré en una aflicción profunda. No fue alegría ni euforia, fue temor. Comencé a notar algo que nunca había percibido con claridad. Jesús dijo, «El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado». Juan 3:18. Yo ya había leído eso antes, pero ese día lo vi. La palabra que me golpeó fue ya. No es será condenado, es ya ha sido condenado. En ese momento entendí algo que me sacudió. El juicio no comienza después de la muerte. El juicio comienza cuando usted escucha a Cristo. Comienza en la respuesta que usted da a la verdad. Y si está escuchando esto ahora, usted ya está dentro de ese escenario. Jesús también dijo, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz». Juan 3:19. ¿Percibe lo que él dice? Esta es la condenación. No será, es. La forma en que usted reacciona a la luz determina su posición. Cuando entendí esto, comencé a pensar, ¿cómo pasé tantos años escuchando mensajes suaves y nunca sentí el peso de esto? Y no estoy aquí para acusar pastores ni atacar iglesias, sino para decir la verdad. Mucha gente está demasiado tranquila, demasiado cómoda, demasiado religiosa, pero no convertida. Sentí un peso en mi espíritu, porque la Biblia dice algo tremendo. Si yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le avisares, su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:18. Pensé, si veo que hay personas caminando a la perdición y me quedo callado, me hago responsable. Allí entendí la urgencia. Esto no es un asunto teológico frío, es salvación eterna. Si ama su vida, escuche. Si ama a su familia, escuche. Porque tal vez usted esté siendo puesto ahora como el canal que Dios quiere usar para salvar a su pasa. Está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Pero creer no es repetir palabras, creer es rendirse. En aquel momento, leyendo el Nuevo Testamento repetidas veces, percibí, ya estamos siendo evaluados. Nuestras palabras, intenciones, decisiones, nuestro amor verdadero o falso. Pensé, ¿cómo es posible que esto sea tan serio y se enfatice tan poco? No estoy aquí para crear miedo, sino realidad. Porque si sigue escuchando que todo está bien, que la gracia cubre todo automáticamente y que basta con asistir a una iglesia, puede estar viviendo una ilusión espiritual. Y no puedo consentir que continúe en una ilusión si ya vi la verdad. El asunto es urgente. El asunto es eterno. El asunto es el juicio. Y si su mente aún no percibe la gravedad de esto, oro para que el Espíritu Santo abra su entendimiento. Porque lo que voy a presentar en este audiolibro no es mi opinión, es lo que está escrito. Y después de escucharlo, no podrá decir que no lo sabía. Nosotros ya estamos en juicio. Bloque 2. ¿Qué significa ya ha sido condenado? Ahora necesito que preste mucha atención. Tal vez ha escuchado esa frase toda la vida, pero nunca se detuvo a pensar en lo que significa. Jesús dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18.
Pensemos como personas sencillas. Si alguien ya ha sido condenado, significa que el juicio ya produjo un resultado. No es algo suspendido en el futuro ni indefinido. Es una condición espiritual actual. Jesús no habla de un evento distante, sino de una realidad presente. Y él continúa. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Preste atención. Esta es la condenación. No dijo será, dijo es. ¿Qué significa esto? Significa que el juicio comienza cuando la luz llega a usted. Y la luz es Cristo. La luz es la verdad. La luz es la palabra. Cuando escucha el Evangelio, no solo recibe información, está siendo puesto ante una decisión. Y esa decisión ya define su posición. Jesús también dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observe los tiempos verbales. Tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. No es pasará, es presente. Hay una transición espiritual inmediata cuando alguien responde correctamente. Pero también está lo opuesto. Si la persona oye y rechaza, permanece donde ya estaba. Y aquí hay algo que me trajo temblor. El juicio final no será una sorpresa, será la confirmación pública de una condición que ya estaba establecida. La Biblia dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. ¿Percibe? Es tiempo. Comience. No es solo un evento futuro, es un proceso que ya empezó. ¿Y dónde comienza? En la casa de Dios. Comienza adentro, con quien oye, con quien conoce. Ahora piense conmigo con sinceridad. ¿Cuántas veces escuchó el Evangelio? ¿Cuántas veces escuchó sobre el arrepentimiento? ¿Cuántas sobre la conversión? ¿Y cuántas veces realmente se detuvo a examinarse? Porque la palabra dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Nada está oculto. No es solo lo que hace frente a los demás, es lo que piensa cuando nadie ve. Y si Dios ya ve todo, entonces la evaluación ya está ocurriendo. El juicio no comienza en el ataúd, comienza en la conciencia, comienza en la luz que recibe. Si oye y se rinde, pasa de muerte a vida. Si oye e ignora, permanece bajo condenación. Esto es demasiado serio para tratarlo como un asunto religioso leve. Es eterno. Tal vez esté pensando, pero siempre escuché que el juicio es después de la muerte. Sí, habrá un día final, pero ese día revelará lo que usted construyó a lo largo de su respuesta a la verdad. La decisión es ahora, la posición es ahora, la condición espiritual es ahora. Y si esto no le incomoda, tal vez sea exactamente eso lo que necesita cambiar. Usted no está esperando el juicio, usted ya está dentro de él. Bloque 3. ¿De qué rendiremos cuentas? Necesito que escuche con madurez. Hasta aquí entendimos algo. El juicio ya está en curso y comienza en la respuesta a la luz. Pero ahora viene la pregunta inevitable. ¿De qué rendiré cuentas exactamente? No es una pregunta emocional, es bíblica. Y la Biblia responde con una claridad asombrosa. 1. Rendiremos cuentas de nuestras palabras. Jesús dijo, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Mateo 12:36. Deténgase. De toda palabra. No solo blasfemia o mentira grave. Toda palabra vacía, malintencionada o irresponsable. ¿Cuántas conversaciones ha tenido que nunca se repetirían ante Dios? ¿Cuántas críticas, murmuraciones, acusaciones? Si hasta las palabras entran en juicio, su vida ya está siendo registrada. 2. Rendiremos cuentas de nuestras obras. Está escrito, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Observe,
todos nosotros. Esto incluye a quien está en la iglesia, quien canta, predica o lidera. No es solo para el incrédulo. Y algo importante, no es para decidir la salvación por mérito, sino para revelar la realidad. Las obras no salvan, pero revelan si hubo conversión. 3. Rendiremos cuentas de nuestras intenciones. Esto es aún más profundo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. El Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. 1 Corintios 5:5. No es solo lo que hizo, sino por qué lo hizo. Puede ayudar a alguien por amor o por orgullo. Puede servir a Dios por devoción o por vanidad. Dios juzga la intención, y eso da temor, porque nadie ve la intención, pero Dios sí. 4. Rendiremos cuentas del conocimiento que recibimos. Jesús dijo algo tremendo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. Lucas 12:47. Esto significa que cuanto más sabe, mayor es su responsabilidad. Quien lleva años en la iglesia no será evaluado como quien nunca oyó. Usted tuvo acceso, Biblia y oportunidad. La ignorancia no será excusa para quien fue expuesto a la luz. 4. Rendiremos cuentas de la enseñanza. La Biblia dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Enseñar es asumir un peso espiritual. Transformar el púlpito en escenario, la iglesia en empresa o las ovejas en clientes no es un detalle. Eso será pesado. 5. Rendiremos cuentas del bien que dejamos de hacer. Esto es aún más incómodo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. No solo el mal condena, la omisión también pesa. Sabía que debía perdonar y no perdonó. Sabía que debía cambiar y lo pospuso. Sabía que debía buscar y fue negligente. Eso también entra en la cuenta. ¿Se da cuenta de que el juicio es más amplio de lo que imaginaba? No es solo no matar y no robar. Es palabra, intención, omisión, conocimiento y responsabilidad. Si piensa que esto es muy pesado, sí, lo es. Y fue ese peso el que me llevó al pánico cuando mi mente se abrió. Percibí que no lidiaba con religión, sino con la eternidad. Bloque 4. La ilusión religiosa. Ahora necesito hablar con quien está dentro. Si nunca asistió a una iglesia, escuche también, pero necesito hablar especialmente con quien ya asiste. Existe un peligro mayor que no conocer nada, creer que se conoce y no conocer. Jesús dijo algo que debería hacer temblar a cualquier religioso. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Deténgase. No todo el que me dice, Señor, Señor. Esas personas llamaban a Jesús Señor. Tenían el lenguaje, la apariencia y la actividad espiritual correcta. Pero Jesús continúa. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Piense con honestidad, no eran ateos ni paganos, hacían cosas en nombre de Jesús, y aún así oyeron, nunca os conocí. Significa que es posible asistir a la iglesia y no ser conocido por Cristo, cantar y no ser convertido, predicar y no estar rendido. Jesús también dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Aquí está la prueba. No es lo que habla, es lo que obedece. No es el título, es la sumisión. Él lo dejó más claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. El amor verdadero produce obediencia.
Si alguien dice que ama, pero vive en la práctica continua del pecado, sin arrepentimiento ni lucha, algo está mal. Existe un cristianismo artificial, de apariencia, de redes sociales, de eventos y emociones, pero no de conversión. Lo digo con dolor, no con arrogancia, porque yo mismo viví demasiado tranquilo creyendo que estar en el ambiente correcto era suficiente, pero no lo es. Jesús citó al profeta: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Honra de labios pero corazón lejos. Es aterrador. Es posible cantar, servir y enseñar estando lejos. La pregunta es, ¿mi corazón cambió? ¿Hay arrepentimiento real y lucha contra el pecado? ¿O solo repito una identidad religiosa? Digo con coraje, no es el nombre de su iglesia ni su cargo lo que lo salva. Quien salva es Jesús. Y si Él no es el centro absoluto, no es el evangelio bíblico. Esto no es condena humana, es una alerta. El juicio comienza por la casa de Dios, y debemos examinar nuestra propia vida. No confunda actividad espiritual con conversión, ni emoción con arrepentimiento. El tribunal de Cristo no se impresionará con la apariencia, revelará la realidad. Tal vez el Espíritu Santo lo esté llamando a salir de la superficialidad, porque la eternidad no acepta fachadas. Bloque 5. La gracia no es licencia. Necesito hablar sobre algo distorsionado en nuestros días, la palabra gracia. La Biblia dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Efesios 2:8. Sí, la salvación es un don, no es mérito ni compra humana. Pero el mismo texto dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. La gracia no es un certificado de impunidad, es poder para la transformación. El problema hoy es que muchos oyeron sobre la gracia, pero no sobre el arrepentimiento. Oyeron sobre el perdón, pero no sobre el cambio. Oyeron que Dios ama, pero no que Dios es santo. Jesús dijo, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Mateo 7:13 y 14. El camino no es cómodo ni amplio, es estrecho. Esto no encaja con la idea de que todo está bien. Digo con claridad, existe un mensaje que dice que no importa cómo viva mientras haya hecho una declaración. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Dice que quien permanece practicando el pecado demuestra no haber conocido verdaderamente a Cristo. 1 Juan 3:6. Esto no significa perfección instantánea, sino dirección, lucha y transformación progresiva. El punto central: la gracia no protege al pecado, lo libera de él. Si alguien dice que recibió gracia pero sigue cómodo en el mal, sin dolor ni deseo de cambiar, no entendió qué es la gracia. La palabra dice, «Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados». Hebreos 10:26. Esto no es para destruir la esperanza, sino la falsa seguridad. Dios no está interesado en asistentes religiosos, sino en corazones rendidos. El Evangelio no es un seguro contra el infierno, es una transformación de naturaleza. Si nació de nuevo, no puede seguir amando lo que antes amaba. Puede tropezar, pero no puede vivir cómodo en ello porque algo dentro cambió. Si nada cambió, hay que examinarlo. Muchos confían en una gracia que no los transformó. Y esa no es la gracia bíblica. La puerta es estrecha no porque Dios no quiera salvar, sino porque el orgullo humano no quiere doblegarse. La gracia está disponible, pero exige arrepentimiento real. El tribunal de Cristo revelará quién realmente se rindió. Bloque 6. No hay otro nombre. Hablemos de forma directa, sin rodeos ni lenguaje religioso. Existe un único punto central en todo esto: Jesús. La Biblia dice, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Hechos 4:12. No es religión, tradición ni denominación, es Cristo, y eso lo cambia todo.
Si Jesús realmente murió y resucitó, ignorar esto no es un detalle, es una decisión eterna. La Biblia también dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No tendrá otra oportunidad, ni reencarnación ni nuevos ciclos. La vida es una sola, y la respuesta es ahora. Si ama a su familia, a sus hijos y padres, no trate esto como algo ligero. Una decisión verdadera abre puertas espirituales. Está escrito, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. No es una fórmula mágica, es influencia espiritual real. Una conversión verdadera cambia el ambiente y las generaciones. Pero creer es rendirse, es reconocer, necesito arrepentirme, cambiar y nacer de nuevo. No existe un término medio, o se encuadra en la verdad, o continúa bajo condenación. Jesús no murió para ser ignorado, ni sufrió para ser un detalle. Si escuchó hasta aquí, no puede alegar desconocimiento. La luz llegó. ¿Qué hará con ella? No es sobre emoción ni ambiente, es sobre decisión y sumisión. No es sobre pertenecer a un grupo, sino a Cristo. Si el Espíritu Santo lo está incomodando, no se endurezca. Endurecerse, ignorar o posponer es peligroso. El tribunal de Cristo no es una metáfora, es una realidad, y usted está dentro de él. Bloque 7. Examínese mientras haya tiempo. Si llegó hasta aquí, no fue por casualidad. Escuchó testimonios, escrituras y alertas. Ahora digo algo sencillo pero profundo. Examínese. No examine a la iglesia, al pastor o al otro. Examínese a usted mismo. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Esto es serio. Tal vez piense, yo ya soy cristiano, pero la pregunta es, ¿está obedeciendo? ¿Lucha contra el pecado? ¿Se arrepiente al caer? ¿Busca transformación real? ¿O solo vive una identidad religiosa? No existe neutralidad espiritual. Usted no está parado, está caminando hacia la vida o hacia la perdición. La Biblia es clara, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. La omisión también pesa. Este puede ser el momento más importante de su vida, porque está escuchando, y cuando oye, la luz aumenta, y con ella, la responsabilidad. No digo esto para generar desesperación, sino conciencia. Aún hay gracia, perdón y puerta abierta, pero el tiempo no es infinito, y usted no sabe cuánto tiene. Hoy escucha, mañana no lo sabe. Termino con algo que resuena en mí desde que mi mente se abrió. Nosotros ya estamos en juicio. La decisión, la posición y la respuesta es ahora. Lea el Nuevo Testamento varias veces, no para confirmar lo que ya cree, sino para ser confrontado. Lea hasta que su mente se abra, y cuando pase, no huya, ríndase. La gracia está disponible, pero no es automática, es para quien se arrepiente. Que el Espíritu Santo abra su entendimiento y tenga el coraje de enfrentar la verdad. Y cuando el tribunal de Cristo sea revelado públicamente, usted no oiga, nunca os conocí, sino, bien, buen siervo y fiel. Nosotros ya estamos en juicio, la gracia aún está abierta, pero el tiempo no es infinito. Amén. Imagine una sala de tribunal. Usted está en el banquillo de los acusados. Cada palabra, intención, omisión y oportunidad de hacer el bien perdida está registrada. El juez no es corruptible ni manipulable. Usted está sostenido solo por la misericordia. La única defensa es Cristo. Sin Él no hay argumento. Con Él hay redención, pero solo si hay arrepentimiento real. Usted no está en una iglesia, está en un tribunal. No solo escucha un audiolibro, escucha una advertencia. No solo evalúa un sermón, está siendo evaluado. La pregunta no es si le gusta el mensaje, sino,
¿Está usted preparado para comparecer? Usted no está esperando el juicio, usted ya está siendo juzgado. Primer martillazo, la sentencia ya comenzó. Jesús dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Ya. No es futuro ni hipotético. La condena o absolución comienza en su respuesta a Cristo. Usted responde, el cielo registra. Usted rechaza, la condición permanece. Segundo martillazo. Sus palabras están siendo registradas. Jesús dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Toda palabra. Usted puede olvidar, Dios no. El tribunal no minimiza lo que usted dijo. Tercer martillazo. Sus pensamientos están expuestos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hebreos 4:13. Puede esconderse de todos, pero no de Dios. El juicio no es solo sobre lo hecho, sino sobre la intención de lo que quiso hacer. Cuarto martillazo. Usted comparecerá. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Todos. Incluso quien asiste, canta o predica. No hay privilegio denominacional. Sexto martillazo. La gracia no es licencia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Pero fuimos creados para buenas obras. La gracia es transformación. Si no hay cambio, no hubo conversión. Lo que voy a decir ahora es un testimonio personal y real vivido por mí, y hasta el día de hoy marca toda la diferencia para mí. Viví años bajo el peso de una depresión profunda, una agonía que intentaba convencerme de que la autodestrucción era la única salida. Pero fue en ese estado de agotamiento del alma que el Señor rompió el silencio a través de un sueño que no fue solo una imagen, sino una convocación que cambió toda mi estructura. Cierta noche tuve un sueño, y en ese sueño yo moría. Me vi flotando en el espacio, libre de la gravedad y del peso de este cuerpo de dolor. Subía en dirección a una luz, y ante mí surgió un ángel gigante. A medida que me aproximaba sentí una alegría inicial, pensando que sería acogido por mérito o por religiosidad. Pero cuando llegué lo suficientemente cerca como para ver su rostro, la alegría se transformó en un pavor absoluto que nunca había sentido en toda mi vida. Él no sonreía. Su mirada no era de entretenimiento, sino de una autoridad que atravesaba la materia. La mirada de quien ve quién soy realmente, donde ninguna máscara de creyente, ningún título y ninguna excusa podrían ser usados. Él veía cada pensamiento, cada omisión y cada secreto. Yo estaba expuesto ante la santidad. Aquel ángel no hizo un discurso, no me dio explicaciones, solo me miró con la severidad del tribunal y profirió 4 palabras que ecoan hasta hoy en cada latido de mi corazón. ¿Estás preparado para enfrentarme? No era una pregunta sobre el futuro, era un diagnóstico sobre mi ahora. El impacto de aquellas palabras me hizo percibir la verdad desnuda. Sin la plena purificación, sin estar verdaderamente muerto para el mundo, el ser humano está en un estado de exposición terrible ante Dios. El pavor que sentí no fue por falta de confianza en el cuidado del Señor, pues Él siempre fue perfecto y nunca falló en guardarme, sino que fue el pavor de la constatación objetiva de la palabra. El que no cree ya ha sido condenado. Desperté en desespero, con el cuerpo temblando, entendiendo que el tribunal de Cristo no es una doctrina para ser debatida, es una realidad que ya ha comenzado. Poco tiempo después de ese sueño tuve una nueva experiencia. Me quedé agachado por algunos minutos y me levanté de súbito. Cuando me puse de pie, no respiraba, no conseguía hablar, pero aún movía mi brazo. No sentía mi cuerpo, mi corazón estaba detenido. En aquel silencio absoluto, sin movimientos, donde el aliento cesa, comprendí. Cuando el corazón se detiene, el tiempo de pedir perdón y de cambiar de vida termina en ese mismo segundo. No hay tiempo ni para despedirse.
una voz me habló al oído, «Calma». Y yo pregunté, «¿Qué hago?». La voz me orientó, «Abre tus brazos y golpea con los codos a los costados del cuerpo». Y lo hice, y la fuerza volvió. Había un amigo conmigo, y le pregunté si había notado algo extraño en mí, y dijo que me quedé parado de una forma extraña, y no me moví hasta que hablé con él. Dijo que yo estaba extraño. Le pregunté si me vio golpeando los brazos contra el cuerpo, y dijo que no, y que yo estuve parado sin moverme. El sueño era el aviso, y el paro cardíaco era la prueba de que el tiempo de Dios es el hoy. Creo que aquel ángel es el que me conduciría, como Jesús dijo que sucedió con Lázaro en la parábola, pero yo no estaba listo, y Dios quería que yo nunca más deseara partir sin estar preparado. Pues hasta entonces, mi mayor pecado era la falta de confianza en Dios, ya que me rendía mucho cuando pasaba por luchas, cuando debería echar sobre Dios toda mi ansiedad. La pregunta que Él me hizo, yo ahora se la hago a usted, lector. Si su corazón se detiene en este exacto momento y usted se encuentra con el ángel del Señor que lo ha de conducir, ¿está usted preparado para enfrentarlo?